quizás te hayas hecho esta pregunta, una pregunta que algunos hermanos con algunas dudas quizás me la hicieron. Y la pregunta es: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo o en la iglesia? Y básicamente estas preguntas rondan de dos palabras que en algunas empresas las llaman visión y misión. Allí medio conceptos un poquito más difíciles, pero es ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es más, fue el título. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Dios me habló sobre este tema en una porción de la Biblia que la encontramos en el libro de San Juan. Abramos nuestra Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 4. Es allí donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y lo cuenta la Escritura. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús estaba saliendo de Judea a causa de la persecución de los fariseos, que tenían envidia de él, veían cómo los discípulos de Jesús crecían y todavía veía que crecían aún más que los de Juan, que ya era una amenaza. ¿Cómo puede ser que bautice más que Juan? Y entonces comenzaron a perseguirlo. Jesús, sabiendo que no era aún su tiempo, volvió a Galilea. Pero cuando iba camino a Galilea, había en su corazón un sentido, le era necesario pasar por Samaria. Había algo en el corazón, había una ansiedad en él por encontrarse aún, por obedecer la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios le había mandado hacer. Samaritanos y judíos dice que no se hablaban.
Los samaritanos eran considerados una raza mixta, habían salido de los judíos, pero se habían juntado con gentiles, se habían emparentado. Decían que allí en ese monte era que se adoraba a Dios, etc. Ellos no bajaban a Jerusalén a adorar. Y aunque pasar por Samaria era lo correcto, quedaba de paso para cualquiera. Los judíos, cuando tenían que ir de Judea a Galilea, ellos esquivaban Samaria, lo hacían generalmente por el costado, por la costa, y allí iban. Entonces a los discípulos de Jesús les sorprendió esta necesidad de Jesús. Cuando llegó, dice, a un lugar que se llama Sicar, allí había un pozo que había sido de Jacob, que después lo heredó su hijo José. Allí se sentó, cansado del camino. Dice que sus discípulos se fueron a comprar comida porque era tipo el mediodía. Entonces, a esa misma hora también llegó una mujer a ese lugar. No le sabemos el nombre, pero era una mujer que por obvias razones se cruzaba del grupo, el grupo de las mujeres, que era la tarea de las mujeres, ir a buscar agua, y que lo hacían en la mañana y en la tarde, pero esta iba al mediodía, con la intención de no cruzarse a nadie. Ahora vamos a ver, quizás por qué. Pero Jesús dice que le pidió algo. Judíos y samaritanos no se hablaban, menos un hombre con una mujer. Entonces él quebró una resistencia, rompió una barrera que había entre estos dos pueblos, y al menos la barrera de hablar. Le mostró a la mujer que ella podía ser útil de pronto. Le pidió algo, le dijo: dame agua, dame de beber, tengo sed. Y de esa manera fue lo que pudo entablar esta conversación con la mujer. Y acá podemos ver que no siempre el otro tiene que venir necesitado, sino que yo también puedo necesitar de alguien. Pero había algo en este día, había algo en este momento marcado por Dios. Iba a ser un día especial, tanto como para la mujer, así también para Jesús. Como les decía, los pozos se encontraban generalmente fuera de la ciudad, a los costados del camino. Tampoco sabía esta mujer que ese iba a ser un día que iba a cambiar su vida. Un encuentro que iba a cambiar su vida para siempre. Jesús, nadie le había dicho cómo era ella, cómo era su vida, qué es lo que hacía. Simplemente por ser Dios, Él la conocía. Él sabía que llevaba una vida de pecado. Él sabía que era despreciada. Y me hace recordar aún a aquellos leprosos que siempre estaban fuera de la ciudad. Como en este caso, el de esta mujer, Jesús se encuentra fuera de la ciudad para poder quizás hablar con ella de una manera más tranquila. Ella salía al mediodía. Como les decía, la tarea era ir a la mañana o a la tarde. Pero, ¿por qué iba al mediodía? Quizás para no cruzarse con las otras mujeres. ¿Se imaginan las cosas que le podían decir? Posiblemente le había quitado el marido a más de una, porque Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Capaz que la que pasaba ahí por la mañana era una de las que le había quitado el marido. Me imagino la vida de esa mujer.
una vida sin rumbo, tratando de vivir siempre a escondidas, ocultando, mintiendo, donde a simple vista quizás podía aparentar una cosa, pero la carga que llevaba era cada día más pesada. Y no hablo de la carga de un balde de agua, que era su trabajo, sino que era esa carga del pecado, que es muerte. Cada día le costaba más, cada día más trabajo. Pero un día Jesús se cruzó en el camino. A Jesús no le importó quién era ella, de dónde venía. No le importó si era samaritana, no le importó que haya sido mujer, no le importó su condición pecaminosa. Intentó acercarse a ella y logró entablar una conversación. No le trajo condenación. Pero hay algo que siempre va a suceder cuando nos acercamos a Jesús. Va a mostrar nuestra falla. No salió a gritarlo a los cuatro vientos, pero va a mostrar nuestro pecado. Porque no podemos estar con Jesús y ser pecadores, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si Jesús, que tiene la posibilidad de condenarnos, no lo hizo, entonces Jesús no puede perdonar algo que nosotros queremos esconder. No puede perdonar algo que no queremos dejar. Él lo va a revelar. Hay esto dentro tuyo y lo vamos a saber. No puede quitarte algo que lo abrazas con tanta fuerza y no lo quieres soltar. No puede. Porque no va a ir en contra de nuestra voluntad, porque es necesario que yo lo confiese. Porque Él lo ve. Él le dijo, en tu vida es esto, pasa esto. Ahora, la decisión de ella fue soltarlo. Fue soltar lo que abrazaba, fue soltar su vida. A ella la trató con amor, como es Él, como trata a cada uno de nuestras vidas. Por amor dio su vida en la cruz al pecador. Fue el amor que lo llevó para salvarnos. Pero ahora lo que me llama mucho la atención es que Él le pidió algo a ella en ese encuentro. Algo que ella podía hacer, algo que había en ella, algo que estaba dentro de sus posibilidades, y esto fue el motivo para el encuentro. Esto fue el motivo para esa apertura, esto fue el motivo para que Él después le dé esa agua viva que Él iba a prometerle. Y me ponía a pensar y era como que algo no me cerraba, no encajaba. Después de preparar el mensaje, algo me faltaba y casi últimas horas de la noche, allí cae la ficha. Allí el Señor me habla nuevamente. Y allí me lleva al día del juicio final. El Señor en un momento va a separar las cabras de los corderos. Va a separar los que son suyos de los que son rebeldes. De los que no quieren ser suyos, de los que no quisieron aceptarlo, de los que se rebelaron contra Él. Y vayamos al libro de Mateo capítulo 25 y el versículo 37 en esta porción habla acerca de ese juicio y de esa separación de sus corderos con las cabritas, los rebeldes.
Y dice este versículo, el 25-37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La Escritura nos muestra muchas veces que Jesús haya necesitado algo o haya pedido algo. Pero en esta ocasión le dijo, dame de beber. Era algo que había en sus posibilidades, era algo que ella tenía en la mano. Y el Señor me decía, mientras puedas hacer algo, mientras pueda ir con algo, mientras pueda sobrar de la manera que Dios te pide, es Él que va a poder ir dándote esa agua viva. Jesús le dice, dame de beber. Ahora, a ninguno de nosotros se nos va a presentar Jesús, quizá como se le presentó a la mujer, y les va a decir, dame de beber. Pero la Escritura dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Hasta el día de hoy encontramos a Jesús a través de la boca de un necesitado que te dice, dame de beber, que te dice, dame alimento, que te dice, cúbreme, que te dice, estoy en la cárcel, que te dice, soy un necesitado, que te dice, yo no puedo. Dame. Y allí estaba esa mujer samaritana que le decía, pero ¿cómo haces para sacar el agua y dame esa agua viva? Jesús le estaba diciendo, dame lo que tú tienes. Dame lo que hay dentro de tu posibilidad y yo te voy a dar agua viva. Yo te voy a dar vida, yo te voy a dar vida eterna, yo voy a renovar tu vida, voy a renovar tu espíritu. Entonces, ese encuentro con Jesús la marcó. Ese encuentro con Jesús marcó su vida. Ella también era de los que Jesús venía a salvar. Porque dice, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, hablando de este pueblo judío. Pero después se extendió hacia todo el mundo. Un pueblo que se había alejado de Dios, una creación que se olvidó de su creador, una humanidad por la cual Él murió, que lo despreció, que lo rechazó como Señor y que lo rechazó como Salvador. Y no ha sucedido tan solamente hoy, sino que siempre ha sucedido. Dios siendo rechazado, Dios siendo quitado de las vidas, Dios siendo cambiado por otros dioses. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y aún hoy, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Él es el agua viva. Y cuando el agua viva no está, el hombre comienza a llenar sus cántaros de cualquier agua, de lo material, de lo efímero, de lo idólatra, de todo lo que es pasajero, utilizando aún pozos viejos que ya casi no tienen nada. No, pero no te imaginas lo que pasó en el año tanto
qué gloria que eran esos cultos, no te imaginas lo que era Dios. Sí, pero fue en aquellos años. Eso ya no está. Esa agua se secó. Ese pozo no se renovó. Cavaron pozos propios, haciéndose sus propios cosas que los llenan, haciendo sus propios ministerios, haciendo sus propias iglesias, haciendo sus propias cosas que no tienen sentido porque no son de Dios. Pozos que no son agua viva, intentando llenar la vida con cosas que no son Dios, ni que le agradan a Él, ni que Él les ha dado. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida, sí es verdad, cambia y cambia para siempre. Así como fue lo de Jacob. Cuando Jacob se encontró con Dios allí en Peniel, fue cambiado. Dice, luchó con Dios. ¿Sabe? Luchó con esa naturaleza humana contra esa naturaleza espiritual y divina. Y dice en Génesis 32, 25, entonces el varón que vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y esto nos indica que hubo un cambio en su vida. Después de ese día, después de esa noche, ni su familia lo iba a encontrar igual. ¿Qué te pasó? Hay algo distinto en vos. Ya tu manera de caminar es distinta. Su muslo había sido tocado y ahora hasta necesitaba la ayuda de un bastón para poder caminar. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Toda su vida iba a necesitar de una ayuda. Toda su vida iba a necesitar de un apoyo. Quizás un bastón. Alguien en quien podía apoyarse. Desde ese momento en Jacob quedó una marca imborrable. Y sabes, no solamente fue suficiente tocar su vida y cambiarla, sino que hasta su nombre lo cambió. De ser un traidor, de tener un nombre de traidor a ser Israel, que significa lucha, pelea, batalla, soldado, fuerza, contener, resistir. ¿Y qué es esto? El que luchó con Dios y venció. No es que él había vencido a Dios. Israel alude a esa victoria de la lucha entre lo natural y lo sobrenatural, lo terrenal y lo celestial, donde Dios cambió su vida, donde Dios marcó su vida, donde después de tanto luchar con su carácter, con su forma, con su espíritu, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, sálvame. Ya no iba a caminar solo, un bastón lo iba a acompañar. ¿Sabes? Cuando nuestras vidas se encuentran con Jesús, no pueden nunca más caminar solo. Desde ese día, tú tienes que caminar con Jesús. Es el día que Él te perdonó. Es el día que nos sacó de la perdición, que limpió nuestros pecados, enderezó nuestras vidas. Ahora, y eso le pasó a esta mujer. Se había encontrado con Jesús. Si quieres llamarle, tuvo su Peniel. Tuvo su Peniel. Si quieres llamarle lo que sea, pero ella se encontró con su Salvador.
Alguien que le había dicho, tú eres tal cosa. Había descrito su vida, lo que era. Y esa mujer podría haberse vuelto a su casa feliz, contenta, llena, bendecida y en victoria, como dicen hoy, perdonada, comenzar una vida nueva. Y la verdad que eso sucedió. Pero no solamente eso, sino que ella también salió a gritar a los cuatro vientos, salió a decir, he encontrado, hay alguien que me ha perdonado, hay alguien que me ha dicho todo lo que soy, he encontrado el verdadero amor, he encontrado el verdadero perdón. Y eso salió a decirle, porque dice que fue a decirle a todos los hombres de la ciudad. Versículo 28, San Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, ¿qué pasa si nosotros guardamos una bendición? ¿Qué pasa si nosotros guardamos lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo más importante que tú tienes? ¿Un encuentro con Dios? Si me dices que sí, está bien, pero ahora guardarlo no te sirve. Jesús le decía a ella que podía darle agua viva, pero para que esa agua siempre sea fresca, debemos volver al pozo cada día. No te sirve, no te imaginas, hace 48 años yo me encontré con el Señor y sí, y de ahí. No, ahí está el agüita reservada, es casi agua bendita. Cada día volver a ese pozo que es Cristo. Esa agua no se almacena, ¿sabías? Esa agua que Cristo nos da se deja correr. Es una fuente de agua que salta, que sale para vida eterna. Y si pasando el tiempo no se renueva, ¿sabe lo que se pasa? No sirve para usar, no sirve para tomar, se queda en los recuerdos de que era un agua viva, una buena agua. Ahora, ¿pero qué sucede en nuestros corazones cuando esa agua no se renueva? Nos transformamos en religiosos, nos transformamos sin la capacidad de bendecir. Nuestras vidas quedan casi entumecidas. No podemos dar vida y recomendar a otros esa fuente de agua viva porque en nosotros se está secando. Por eso, lo correcto que ella hizo es salir a gritar, a contarles a todo. He encontrado a uno que me dijo todo. Desnudó mi vida y me perdonó. Sembrar la palabra es lo que Dios quiere de nosotros. Me vino una representación tan sencilla y que la podemos conocer todos. Todos alguna vez hemos comido un choclo. ¿Sabes que un choclo tiene entre 300 y 1000 granos? Ahora, si cada uno de estos granos se siembra, sale una planta por cada grano. Ahora, cada planta puede tener entre 1 y 4 choclos, marlos. Ahora, multiplique nuevamente
por la cantidad de granos que tiene cada uno. Y quizás si continúa este proceso se hace interminable y es la manera que funciona la siembra y la cosecha. Inalcanzable de calcular. Pero, ¿qué pasa si a ese grano usted no lo siembra? ¿Qué pasa si usted ese grano se lo come? Que está correcto, porque parte de ese grano es alimento. Pero parte de ese grano debe ser sembrado nuevamente. Lo mismo sucede con lo que Dios nos da. Parte es alimento y parte es para dar. Una parte debe ser sembrada. Y aquí está la tarea de nosotros. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo cree que sucederá esto? Ponemos en una radio, hacemos un TikTok, no sé, pegamos afiches. ¿Cómo cree que sucederá? Si no es a través de sus escogidos. ¿Cómo cree que sucederá si no es a través de aquellos que se han encontrado con Jesús? ¿Cómo cree que sucederá si no es a través de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, que han sido perdonados, que desde ese día han sido sus hijos? Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, hablando acerca de sus hijos, hablando acerca de su pueblo, hablando acerca de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está. Es un encuentro que hemos tenido con Dios. Dios nuestro Padre, Dios nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero esta segunda parte nos da una tarea. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque es verdad, de allí nos sacó el Señor, de las tinieblas. Nos sacó de la perdición, nos sacó del barro, nos sacó de nuestra vida pecaminosa, podrida y casi del infierno. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nosotros, que en otro tiempo eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros. Nos muestra de otra manera. Ahora vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 14. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo crees que otro va a conocer a ese Dios que no lo vieron, que no escucharon de él? ¿Cómo puede alguien alabar a un Dios que no conoce? Porque hay un pueblo así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar? Sin que haya uno, así como la mujer samaritana, que salga corriendo a decir,
he encontrado a un Salvador, he encontrado a uno que me ha perdonado, he encontrado a uno que me ha amado, que me ama. Amén. Cuando dice sus discípulos le habían traído comida, habían vuelto de la ciudad, y Jesús estaba conversando con esta mujer y a ellos les sorprendió eso. Jesús le dijo, no voy a comer. Aún más les sorprendió. ¿Será que alguien les trajo de comer? ¿Será que no sé qué estará pasando con su vida? Pero allí Jesús les explicó, yo tengo una tarea que hacer, que es más importante que esta tarea de tan solamente llenar mi vientre o lo material o lo que nosotros vemos. El versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Tu alimento, tu motivo, tu razón de ser es hacer la voluntad de Dios que te envió. Versículo 35 dice, ¿no decís vosotros que aún faltan como 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Les decía, muchachos, hay una cosecha por recoger. Es necesario quien vaya y levante esa cosecha. Es necesario quien vaya y predique de la salvación de Cristo. Es necesario que muestren a ese Cristo que se ha encontrado con usted y lo lleve a otro. Ahora, el campo representa el mundo. En otras parábolas habla del granero. El granero representa a la iglesia. El granero representa el reino de Dios. Y dice que aquello que se recoge allí en el campo se lo lleva al granero. No se lo lleva, no se saca de otro granero para poner en otro granero. Eso significa tan solamente vender. Alguien vende, alguien compra. Alguien se vende, alguien lo compra. ¿Me entiende? Del campo al granero. ¿Sí? Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras tú vayas haciendo esa tarea, es Cristo quien está contigo. Es Cristo quien es esa fuente. Es Cristo quien renueva tu vida. Es Cristo quien es esa agua viva, perdón. Ahora, volviendo nuevamente a la samaritana, San Juan 4, versículo 39. Y mira lo llamativo. Como no fueron los discípulos los que predicaron, no fueron alguien docto que predicó, no fue alguien que tenía todas las capacidades, es más, era la peor persona que quizás había allí. Era la mal vista, la peor, la que más mal miraban. Y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer. ¿Sabes? Esas son las maravillas de Dios, que usa aún al que nosotros menos pensamos, que usa a aquel que tan solamente abre su boca para engrandecer a Dios, que usa a aquel que nadie quiere dar nada, nadie quiere pagar un peso por él. Pero Dios dice, ese es valioso para mí. Así como fueron nuestras vidas. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron a él los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Quién abrió las puertas para que el evangelio sea predicado en una ciudad donde no entraban los judíos? Fue esta mujer. Si quieres ponerle la peor, fue ella. Pero pasaron 2 cosas. Entonces, volviendo quizás al principio del mensaje, ¿qué es lo que Dios quiere? 2 cosas te voy a decir. Número 1, quiere que le conozcas. Y si quieres ponerle la palabra Peniel, ponle la palabra Peniel. Si quieres ponerle encuentro con Dios, vi a Dios cara a cara, fue librada mi alma. La frase que tú quieras, lo embelleces como tú quieras. Pero número 2, con eso que tú tienes en la mano, con ese gran valor de haberte encontrado con Dios, es necesario, y Dios quiere que a través tuyos otros conozcan a Él. Y eso se llama evangelismo. Y eso se llama compartir a Cristo. Y eso se llama hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablar de la obra que Él hizo en nuestras vidas. Hablar de su amor. Hablar de su misericordia. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias por guiarnos. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque nos has atraído a ti. Pero, Señor, también te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque no te hemos engrandecido en el mundo. Señor, porque nos hemos callado a esa gloria que tú nos has dado. Señor, la hemos guardado para nosotros, la hemos casi encerrado en una iglesia. Señor, ayúdanos a cada día compartir, a cada día dar de lo que hay aún en nosotros, de lo que tú nos has dado. Señor, de esa agua viva que tú renuevas cada día en nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que cada día en nosotros haya una pasión por predicar de ti, una pasión por servirte. Señor, necesitados de ti. Señor, levanta en medio nuestro maestros. Levanta en medio nuestro, Señor, corazones que te amen a ti. Y que puedan llevar el evangelio, Señor, a niños. Que puedan llevar el evangelio a adolescentes, a jóvenes. Pero, Señor, quebranta nuestras vidas y muéstranos esa necesidad. Señor, levanta en medio nuestro aquellos que han de ser misioneros, ir a lugares donde nadie quiere ir. Señor, levanta en medio nuestro de aquellos que van a ser evangelistas, o tan solamente que estarán sirviéndote en la iglesia local. Señor, quema nuestros corazones.
Señor, que ese fuego de tu Espíritu sea incendio en nuestras vidas. Señor, necesitamos cada día más de ti, pero ayúdanos a poder compartir de lo que hay en nosotros, aún de lo poco o de lo mucho. Que nuestra boca no se quede callado, que nuestras manos no se queden quietas, que nuestros pies no se queden dormidos. Señor, levanta obreros. Levanta obreros, Señor, que van a ir a esos campos a recoger esa gran cosecha. Pero levanta obreros que te amen a ti. Señor, no obreros que quieran un título, no obreros que quieran una posición, sino obreros que te amen a ti. Porque títulos y posición son tan solamente necesarios para ordenar un sistema en este mundo. Pero Señor, que haya amor en nuestras vidas para llevar a otros de lo que tú nos diste, y así esa agua viva flote, fluya de nuestras bocas, porque cada vez que damos nos damos cuenta que necesitamos nuevamente de ti. Nos damos cuenta que estamos vacíos y vamos a esa fuente de agua viva que eres tú y renuevas. Y nuevamente tenemos para dar, nuevamente tenemos para compartir, nuevamente tenemos para dar. Señor, te ruego por almas, corazones, personas que amen el ministerio de los niños, que gasten sus vidas para poder sembrar tu amor, tu palabra en sus corazones. Te ruego, Señor, te ruego, hombre, envía obreros a tu mies. Envía obreros, pero no obreros que quieran juntar para sí mismo honra, gloria, nombre, poder, sino obreros que te amen a ti y que recojan solamente para el reino de Dios. Vidas para la vida eterna, vidas para el reino de Dios. Señor, purifícanos, límpianos, limpia nuestras vidas, Señor, para que podamos llevar frutos. Limpias para que nuestras vidas sean agradables a ti. Señor, que cuando tú muestres lo que hay en nosotros, nuevamente lo expongamos delante de ti y te digamos: cámbiame, límpiame, renuévame. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Señor, y si no hayas en medio nuestro, envía misioneros de otros lugares. Envía, Señor, quien va a servirte. Envía, Señor, quien ame tu corazón y que quiera gastar su vida para ti. Señor, gracias te doy. Pero heme aquí, heme aquí, heme aquí. Envíame a mí, heme aquí, yo quiero servirte. Heme aquí, usa mi vida y gracias te doy.
Gracias te doy por todo lo que tú has hecho. Gracias por lo que harás en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.